Hola, soy Arvin Méndez y somos First Horse en español. Continuamos con nuestra serie de devocionales de Adviento, Dios con nosotros. El día de hoy, ya martes 10 de diciembre, estamos con el día 10 en esta serie de devocionales en donde seguimos aprendiendo acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, acerca de cómo es este encuentro de Dios con nosotros, Emmanuel, el prometido Emmanuel, en el nacimiento de Jesús. El día de hoy, el tema es un lugar para reunirnos con Dios. Nuestro pastor Todd nos comparte esta reflexión y para poder entenderla mejor, vayamos a la Escritura. Vayamos y leamos lo que dice la palabra de nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice de la siguiente manera: Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. El pastor Todd nos cuenta el día de hoy en este devocional cómo es que a lo largo de su vida Dios ha utilizado diferentes lugares de retiro para poder encontrarse con Él, ya sean lugares apartados y desolados como un campo misionero en donde Él sintió el llamamiento al ministerio por primera vez, o en lugares como un campamento en Oklahoma en donde Él entregó su vida a ese llamamiento, o inclusive en lugares tan sencillos y tan comunes como la sala de su casa, en un momento de tranquilidad a solas con Dios. Nos enseña la verdad de que Dios está buscando reunirse con nosotros a cada instante, en cada momento del día. En la historia de la Navidad, que leemos en Lucas capítulo 2, podemos ver cómo María y José estaban viajando a Belén, su ciudad natal, para el censo que el emperador Augusto estaba emitiendo. Mientras tanto, el bebé Jesús crecía en el vientre de María. Sin embargo, fue en Belén cuando ellos se encontrarían cara a cara con Dios, con Emmanuel, Dios con nosotros. En Éxodo, capítulo 25, versículo 8, la Biblia nos dice cómo mucho antes de eso, Dios deseaba un lugar para morar en medio de su pueblo, y es así como el tabernáculo fue establecido. Ese tabernáculo fue establecido como un lugar temporal para poder encontrarse con Dios. Y sabemos que después, bajo el reinado del rey Salomón, Dios estableció un lugar permanente para que su pueblo pudiera reunirse con Él, a lo que fue llamado esto el templo. Sin embargo, todo eso cambió con el nacimiento de Jesús. El tan esperado Salvador del mundo nos enseña en Juan 1:14 que se hizo carne. El Verbo, Jesús, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, como la del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega que se utiliza para hablar de que el Verbo habitó entre nosotros es la misma palabra que se utiliza para hablar de tabernáculo en la versión griega del Antiguo Testamento. Podríamos decir entonces que cuando Jesús se hace carne, decimos que Jesús se tabernaculizó entre nosotros. Más adelante, en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, la idea todavía se vuelve más clara. Jesús le responde: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijeron: 46 años han sido necesarios para construir este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Aquí es donde Jesús nos está enseñando y nos dice que Él es el templo. A medida que avanzamos a través de los evangelios, en Mateo 27, verso 51, se nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina física que separaba el lugar santísimo en el templo se rasgó en 2 de arriba abajo a través de la muerte de Jesús en la cruz. Es a través de esa muerte que esa barrera que había entre que nuestro pecado hacía para poder acceder a Dios se rompió y ahora ha abierto un camino para poder reconciliarnos con Dios. Jesús ha roto esa barrera de nuestro pecado y nos deja abierto el camino para poder reconciliarnos con Dios. Pero espera, esto se pone todavía aún mejor.
En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, leemos que como seguidores de Jesús, que hemos sido salvados por su gracia, ahora somos su templo. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Para el adorador del Antiguo Testamento era una bendición poder ir al tabernáculo o al templo. Sin embargo, para nosotros, la bendición es que ahora nosotros somos su templo y podemos disfrutar de la presencia de Dios en nosotros. Piénsalo por un momento, pero esto lo cambia todo. Como seguidores de Jesús, comprados por su sangre, no tenemos que ir a ningún lugar para encontrarnos con Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Podemos encontrarnos con Él a cada hora del día, porque Él está con nosotros. La invitación el día de hoy es a que podamos reconocer en Jesús como ese Emmanuel, Dios con nosotros, que ha roto la barrera del pecado y nos deja libre acceso al Padre. Ahora podemos ir confiadamente hasta el trono de su gracia y alcanzar socorro en medio de nuestras adversidades. Dios ya no está más lejos de nosotros. Dios está tan cerca que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la invitación para ti, para todos el día de hoy. Acercarnos a Dios a través de Jesús, quien ha roto la barrera del pecado y nos deja abiertos el camino para reconciliarnos con Dios. Si hay algo que está estorbando esa reconciliación, es el momento de ponernos a cuentas con Dios, de orar, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado y aceptar en Jesús el regalo de la salvación, el regalo de la reconciliación con Dios. Ánimo, Dios tiene un plan para tu vida. Nosotros somos First Horse en español y nos encantaría que siguieras escuchando estos devocionales. Dale like, comparte, suscríbete en YouTube para que todos los días te estén llegando notificaciones cuando subamos el siguiente video. Pero lo más importante, comparte con otros esta bendición para que ellos también sigan conociendo más de Dios y puedan recibir el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Nos vemos mañana y espero que sigamos creciendo y sigamos viéndonos en esta serie, Dios con nosotros. El Señor te bendiga.